Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta séptima clase en donde vamos a tratar de reponer algunas de las principales pinceladas de lo que se conoce como criminología feminista para después adentrarnos rápidamente en algunos trabajos que han recuperado las experiencias del encarcelamiento de mujeres. Para eso vamos a trabajar primero con un texto de Carol Smart que se llama Teoría Criminológica, su ideología y sus implicancias para las mujeres. Es un texto publicado originalmente en 1977 por esta autora, Carol Smart, una de las eh, autoras más significativas al interior de la criminología eh, feminista, en donde esta autora muy rápidamente lo que nos va a proponer es que la criminología clásica, pero inclusive también la primera época de lo que conocemos como criminología crítica, se ocuparon muy escasamente de abordar el problema de la delincuencia femenina. Esa vacancia al interior de esta corriente produjo que los estudios de base ideológica, con esto me refiero a aquellos estudios con fuertes componentes de prejuicio y desde un enfoque misógino, fueran los únicos que circularan durante muchos años y que además no solamente fueron los únicos que circularan, sino que esa circulación se produjera sin ninguna reflexión o sin un cuestionamiento de índole crítico de este tipo de estudios. Y que eso estuvo directamente vinculado al escaso interés que los autores manifestaron, los autores y las autoras manifestaron en esta particular temática de la criminalidad de las mujeres. Ahora bien, Smart nos va a proponer que desde la criminología se han adoptado dos posturas distintas a propósito de la delincuencia femenina. Una de las posturas o la primer postura más tradicionalmente adoptada fue la que se basó en la asunción de que este particular fenómeno, debía ser abordado desde las mismas lógicas que la delincuencia en los varones, es decir, que proponían subsumir el particular fenómeno de la criminalidad de las mujeres a las mismas lógicas o a ser analizados con las mismas lógicas que se analizaba la criminología de los varones. La segunda de las posturas tiene que ver con o se vincula con una escasa atención que se le prestó a este fenómeno, en tanto ha representado una categoría marginal o especial al interior del conjunto de la criminalidad. Y esto ha sido así, estas dos posturas que entonces proponían no estudiar a la criminología femenina, a la criminalidad femenina en su especificidad, y por otro lado se le prestaba poca atención debido a que representaba un grupo pequeño al interior del fenómeno de la delincuencia en general. Eso fue así en principio Carol Smart lo explica a partir de dos razones. En primer lugar, por lo que ella sitúa como el problema de la insignificancia estadística, y esto significa básicamente que al interior del universo de personas que cometen delitos, aquellos cometidos específicamente por mujeres siempre han representado un grupo muy minoritario, un porcentaje pequeño. Entonces, al no representar un real problema para las agencias de control penal, las investigaciones sobre esta temática recibieron escaso apoyo oficial y financiamiento para desarrollarlas. La vacancia entonces en esta área temática produjo, de acuerdo con la autora, al menos dos consecuencias. Por un lado, que que existiera poca información, que circulara poca información para poder entender un problema de alta complejidad como era la delincuencia femenina, que existiera poca información para comprender el fenómeno, para comprender el tipo de delitos que las mujeres cometían, pero además que los pocos trabajos que circularan de apariencia académica estuvieran basados, no obstante, en una serie de prejuicios y preconceptos ideológicos
sin fundamento, que permanecieron a lo largo del tiempo sin cuestionamientos, sin recibir críticas más o menos serias, y que debido a eso, a esa situación, entonces todas las limitaciones, todo este conjunto de sesgos ideológicos y también metodológicos que la caracterizaron, terminaron permeando también los pocos estudios que se estuvieron produciendo a lo largo de esta primera mitad del siglo XX. A continuación, entonces, vamos a detenernos en alguna o en tratar de reconstruir el conjunto o el andamiaje de presupuestos ideológicos que sustentaban este tipo de trabajos. El andamiaje ideológico que sustenta este tipo de trabajos, que se pueden relacionar o que emanan, por supuesto, de las obras de Lombroso, pero también de Pollack, de Cowie y de Slater, se puede desglosar en distintos puntos. En primer lugar, se puede señalar que parten de premisas sexistas. La teoría criminológica sobre la delincuencia femenina le ha atribuido durante fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX a uno de los sexos características entendidas como indeseables, asumiéndolas como propias o naturales de ese sexo. Por supuesto que son supuestos o son preconceptos que no son objetos de análisis, no son analizados, no son estudiados, sino que son prejuicios que emanan del propio sentido común y que son utilizados como supuestos o como premisas base desde donde surgen o se cimientan estas supuestas teorías. Así las mujeres aparecen, por ejemplo, como portadoras de una falta de inteligencia o de capacidad, una pasividad naturales propias de su carácter, y que esos preconceptos o esos prejuicios se utilizan además para explicar la participación menor de las mujeres en la actividad delictiva. Pero además es un entramado ideológico que también hace base en el determinismo biológico. Estas explicaciones propias del determinismo asumen dos formas que por supuesto no son excluyentes entre sí. La primera de ellas es que es la que señala que las mujeres que delinquen lo hicieron influenciadas por distintos procesos corporales biológicos básicos, por ejemplo, que o intentan comprender la delincuencia a partir de el atravesamiento de la experiencia de la menstruación o de otro proceso hormonal como la menopausia, y considera entonces a estos factores como factores desencadenantes de una conducta delictiva, debido a que son situaciones o son procesos biológicos que desequilibran el normal estado hormonal de los cuerpos. La segunda de esta explicación determinista señala que la biología humana indica que las mujeres son natural y biológicamente reactivas a el delito. Por eso cuando delinquen, esa acción, esa comisión de un delito es tomado como un indicador o como un síntoma de el padecimiento de una patología física o mental severa. Esto produjo, por supuesto, una suerte de simplificación en el abordaje de la delincuencia femenina, y además se las trató como un grupo homogéneo sin tener en cuenta en este tipo de análisis otros factores sumamente significativos para poder comprender este fenómeno, como poder entenderlas desde otras dimensiones, como la clase, como el poder, como los factores etarios, como las pertenencias socioculturales. Que a su vez la crítica que realiza la criminología feminista es que toda esta serie de factores, clase, poder, etnia, cultura, sí fueron elementos considerados a la hora de analizar y de comprender la criminología masculina. Esta percepción simplificada y estereotipada de las mujeres delincuentes, que tuvieron como base entonces estas construcciones emanadas del sentido común sobre su sexualidad y el determinismo biológico, produjo que
las mujeres delincuentes, perdón, sean vistas como personas patológicas que se desviaron de su verdadera naturaleza biológica, que era ser respetuosas de la ley. Esta derivación tuvo o produjo el estrecho acercamiento entre la idea de mujer delincuente y mujer enferma o mujer que requiere algún tipo de tratamiento psiquiátrico. Y este estrecho vínculo no se verifica en el caso de los estudios sobre la delincuencia de los varones. Y eso está vinculado a que los varones están abordados de una idea de racionalidad y por ende de responsabilidad de sus actos, cosa que no se traslada a los análisis sobre la criminalidad de las mujeres. Los primeros desarrollos sobre las bases biológicas de la delincuencia femenina están vertidos en una de las obras más significativas o más conocidas de Cesare de Lombroso, gran exponente del positivismo criminológico. Me estoy refiriendo particularmente a su obra de 1895, La donna delincuente. Cesare de Lombroso, por supuesto, tuvo reconocimiento mundial y fue uno de los padres del positivismo porque analizó la delincuencia masculina, también por supuesto en base a factores biológicos, pero su obra o la particularidad de sus análisis sobre los varones fue que su obra, al igual que toda la corriente del positivismo criminológico, fue rápidamente cuestionada por la comunidad académica y posteriormente desechada al interior del campo de la criminología. Sin embargo, en el caso de sus estudios sobre la delincuencia de las mujeres, sus trabajos y su base ideológica, su particular base ideológica, percibieron en las posteriores explicaciones o en los posteriores trabajos que se hicieron sobre este fenómeno a lo largo de más de 7 décadas. Sobre los efectos de traer un ejemplo, la autora trabaja sobre el trabajo Delinquents in Girls de los autores John Cowie, Valerie Cowie y Elliot Slater, en donde estos autores proponen una versión modificada de la ideología que sostuvo la obra de Cesare Lombroso, proponiendo entonces que las diferencias entre la delincuencia masculina y femenina se deben principalmente a lo que identifican como unas predisposiciones hereditarias al delito entre los sexos. Estas predisposiciones hereditarias, por supuesto, están derivadas de aquellos genes relacionados a el sexo. Y en este sentido van a postular que la personalidad femenina es más tímida, es una personalidad que se caracteriza por una carencia de iniciativa y que precisamente estas características de su personalidad son las que las protegen a las mujeres de la delincuencia. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este tipo de afirmaciones? En primer lugar, lo que identificamos es una mirada que lo que prima es una mirada unívoca y excluyente de lo que es la personalidad femenina. Se desconoce desde esta óptica la multiplicidad de actitudes con basamento cultural e histórico que han influido en la construcción social y en el armado social también y cultural de lo que es la personalidad de las mujeres. Son postulados ideológicos, decía hace un rato, porque omiten que las conductas relacionadas a un género deben ser consideradas, por supuesto, en el seno de la cultura en la que se producen y sobre todo deben ser atendidas o deben ser analizadas en su momento histórico en particular. ¿Por qué? Porque los parámetros socioculturales son importantes y entonces ideas como pasividad, sedentarismo, carencia de iniciativa, hablan mucho más de las particulares condiciones socioeconómicas y culturales en las que las mujeres hemos vivido en determinados momentos históricos que en una voluntad o en una relación específica con un fenómeno en particular como es el de la delincuencia. Otro de los prejuicios que sustentan esta particular visión
sesgada e ideológica a propósito de la delincuencia de las mujeres es aquella premisa que señala que las mujeres que delinquen presentan signos de masculinización. Esto significa que no se señala que adoptan comportamientos tradicionalmente asociados o culturalmente asociados a los varones, sino que lo que se señala es que son genéticamente anormales. Eso habilita, por un lado, tratamientos médicos y además habilita que se trate al fenómeno desde una perspectiva individual, en tanto patología individual, y no se pueda comprender el fenómeno en su complejidad sociocultural. Todo esto deriva en que los desarrollos hechos durante estos primeros 2/3 del siglo XX sean anticientíficos, antihistóricos, antiintelectuales, debido a que están basados fundamentalmente en prejuicios del sentido común. Por eso señalaba al principio que son desarrollos que tienen una base netamente ideológica. Y ese tipo de desarrollos, entonces, tienen estas narrativas o estos desarrollos especialmente simples, un abordaje simplificado del fenómeno, lo que lo vuelve mucho más interesante para los actores responsables del diseño de políticas públicas, que están más orientados o más interesados en la obtención de desarrollos, de respuestas y de desarrollos pragmáticos y sencillos en la obtención de respuestas a un problema, que en un desarrollo o que en desarrollar investigaciones o abordajes que puedan recuperar el fenómeno desde una óptica científica en su complejidad. Ahora bien, Carol Smart también va a proponer que este contenido ideológico, además de ser anticientífico, es peligroso por las implicancias concretas que tuvo en el abordaje oficial de la delincuencia femenina. Y para eso nos va a traer, a modo de ejemplo, el caso de Holloway y esta transformación de una institución penitenciaria en hospital psiquiátrico. Y esto es así esto ocurrió porque fue esta transformación de una institución en una prisión a un hospital psiquiátrico se derivó de esta idea de que la causa de la criminalidad, en el caso de las mujeres, es su enfermedad mental o física. Entonces, el tratamiento, ¿no?, la derivación que tiene entender a la criminalidad como indicador de un padecimiento mental es el particular tratamiento que habilita. Entonces, en este caso, el tratamiento hacia las mujeres delincuentes estuvo orientado mucho más hacia sus padecimientos psicológicos que a las eventuales causas sociales que llevaron a las mujeres a cometer el particular tipo de delitos que cometen. Las mujeres delincuentes, las mujeres que delinquen entonces, tienen muchísimas más chances que los varones de ser tratadas como mentalmente anormales o de ser mentalmente patologizadas. Una de las consecuencias de esta transformación entonces de una prisión para mujeres, un mismo espacio que originalmente funcionaba como una prisión para mujeres, que haya sido transformado en un hospital psiquiátrico para mujeres, fue que se modificó, por supuesto, su tratamiento. Si para la delincuencia, la experiencia de prisionización tiene o está asociada a un tratamiento penitenciario basado en la educación, basado en el trabajo, en el aprendizaje de oficios, esto ocurrió que en el caso de las mujeres, la transformación de Holloway en un hospital psiquiátrico significó el fin de este tratamiento psiquiátrico y de este tratamiento penitenciario, el fin de el acceso a educación, el acceso a trabajo, el acceso a la posibilidad de aprender un oficio, y eso fue reemplazado por un tratamiento psicomédico. Es decir, todas esas actividades que se hacían
al interior de la cárcel en nombre de una resocialización, en nombre de las ideologías de la rehabilitación, se eliminaron y fueron reemplazadas por un tratamiento que estrictamente consistía en terapia y medicalización. Entonces, el objetivo de el fin resocializador de la pena ejecutada al interior de un espacio de privación de la libertad con características penitenciarias, dio paso o fue reemplazado ese objetivo por otro objetivo que tiene que ver o que apuntaba a preservar lo que en ese entonces se entendía como el rol femenino típico. Es decir, forzar o trabajar en pos de que estas mujeres infractoras, estas mujeres desviadas, adoptasen un rol social pasivo entendido como el estereotipo femenino de mitad del siglo pasado en el mundo occidental. Las teorías criminales mencionadas, de fuerte inspiración positivista, con un andamiaje ideológico anticientificista que le da sustento, brindaron la legitimación pretendidamente científica a este tipo de políticas criminales que fueron las que se dirigió durante buena parte del siglo pasado hacia las mujeres infractoras. En resumen, lo que va a decir la autora es que esta producción criminológica, anticientífica y cargada de prejuicios de orden ideológico produjo un doble estándar para varones y para mujeres, lo que implicó que un mismo comportamiento sea tolerado para uno de los sexos, utilizando el vocabulario que repone este texto en su contexto histórico de producción. Entonces, justificando las infracciones o las desviaciones para un sexo y persiguiendo o castigando los mismos comportamientos para el otro. Las teorías sobre la delincuencia femenina, estas teorías sobre la delincuencia femenina justificaron entonces un tratamiento diferencial entre varones y mujeres que produjo distintos tipos de intervenciones, en ocasiones mucho más severas para las mujeres. Pero además fueron producciones pretendidamente teóricas que tampoco sirvieron para profundizar el conocimiento científico sobre un fenómeno de altísima complejidad como es la delincuencia de las mujeres. Los y las saludo y entonces les espero en el próximo video, que es el que da fin a esta séptima clase.